capítulo 24, empezando en el versículo 1 en adelante. Libro de los Salmos. ¿Cómo se define en referencia a la palabra de Dios? El Salmo está titulado El Rey de Gloria. Usted tiene su Biblia y ve el encabezamiento. Dice el Rey de Gloria. Libro de los Salmos, capítulo 24. Quien lo tenga puede decir un amén. Estamos teniendo problemas con el micrófono en la parte de atrás. A ver cómo hacemos para solucionar ese problema. Para poder usar el otro micrófono. Libro de los Salmos, capítulo 24, del 1 en adelante. No lo tiene, puede decir un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él abundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad puertas cabezas y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Puede tomar su lugar en esta tarde y hemos orado y hemos puesto el servicio en las manos de Dios. Haciendo un exégesis sobre este pasaje bíblico, esta historia se encuentra en 2 de Samuel capítulo 6. Ahí está basada esta escena. Usted conoce un poco acerca de la historia de David. Desde el momento que él fue ungido para ser rey de Israel, pasaron aproximadamente 13 años, donde los cuales él anduvo huyendo de Saúl, anduvo huyendo de ser matado a través de la lanza de Saúl. Por 13 años él anduvo divagando en diferentes lugares. Llegó el momento en que él no tuvo que hacer absolutamente nada. Simplemente Dios llegó el tiempo en que era el momento en que él tenía que tomar el poder, ser el nuevo rey, el ungido de Israel, para dirigir la nación, los ejércitos, la adoración, etc. Entonces, en base a eso, ya él emocionado y contento, porque ya por fin Dios le concede sentarse en el trono, y no solamente le da la bendición de sentarse en el trono, sino que él logra unir las dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, donde estaba Judá y donde estaba Israel. Él unifica, podemos decir, las 12 tribus y empieza a hacer un reinado. Estando él haciendo el reinado, cuando él se da cuenta que hay algo que le falta, algo que su reino en realidad no está completo, él siente que algo se está perdiendo del reino. Y entonces, antes de llegar a la escena, que después les presentaré un video, él, antes de presentar esa escena, él empieza los primeros versículos de este capítulo 24, entendiendo algo profundamente en su corazón, de que él solamente va a ser un mayordomo de lo que Dios le va a entregar en sus manos para él ser administrador. Pero en realidad él reconoce que de Jehová es la tierra, su mundo y la plenitud y todo lo que en él existe. En otras palabras, Dios es el creador, Dios es el autor de la vida, Dios es el que rige la gravedad, el aire, las naciones, todo lo que vemos a nuestro alrededor y aún lo que no alcanzamos a ver, aún los átomos que son tan pequeños que no alcanzamos a ver. David reconoce que de él le pertenecen todas esas cosas y que él está a punto de tomar un reino, pero es simplemente, podemos decir, algo pequeño, algo sencillo a comparación de lo que es el universo, de lo que es el mundo entero. Él no conocía todavía acerca de cómo estaba compuesto el globo terráqueo y cómo estaba compuesta todas las constelaciones, pero en lo profundo de su corazón él reclama y él admira la grandeza de Jehová y se da cuenta que lo que él va a tomar, por consiguiente, solamente va a ser un mayordomo, porque todo lo que está a nuestro alrededor ya tiene un dueño, que es Jehová creador, cuando él tiene ese encuentro personal con él y logra entender que todas las cosas que Dios ha fundado ha sido con un propósito.
después de establecer los primeros versículos, ahora él lanza a una pregunta un poco retórica para cada uno de nosotros también aquí en la iglesia y mi vida personalmente. Ahora él dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ahora él se traslada a una de las escenas más hermosas donde él reconoce que la santidad de Dios, para podernos acercar hacia él, podemos hacerlo no en nuestra naturaleza, sino que tenemos que buscar una santidad de parte de Dios. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Él era hombre de guerra, él había derramado mucha sangre y sin embargo cuando él se encuentra en la presencia de Dios, retóricamente dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Al reconocer no solo la grandeza de Dios en los primeros versículos, ahora reconoce la deidad de la santidad de Dios, por lo cual el acercarse ante el trono, acercarse ante el monte o incluso llegar cerca del santuario, él reconocía que no se puede acercar humanamente, no se puede acercar con una vida de pecado, sino una vida llena de santidad en la cual Dios examina y pesa los corazones debido a los siguientes versículos que él exclama en este capítulo. Llegando al versículo 4, él establece y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ahora él, no solo en los primeros versículos, él establece la grandeza de Jehová, él establece la santidad de Jehová, ahora se dirige hacia el ser humano y hace la pregunta también, ¿cómo podemos tener un corazón limpio y santo delante de Dios? Ahora él lo divide en diferentes secciones. La primera habla acerca del que no ha elevado a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Usted sabe que nuestra vida, de acuerdo al libro de Proverbios, habla y establece que nosotros, vanidad de vanidad, dice todo es vanidad. En otras palabras, todo lo que está a nuestro alrededor simplemente es algo pasajero, pero a veces puede captivar nuestro corazón. A veces nuestras cosas materiales pueden cautivar nuestro corazón. A veces las cosas que tenemos a nuestro alrededor pueden desviarnos a nosotros de los caminos de Dios. Por eso él establece la parte donde él dice, el que no ha llegado en realidad a esas cosas vanas. En otras palabras, él dice, todo lo que yo he recibido, todo lo que ha venido de Dios hacia mi vida, algún día se alejará y se irá hacia el vacío. ¿Por qué? Porque era más importante tener un encuentro, un acercamiento hacia Dios. Y tener la oportunidad de conocer a Dios en realidad. ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que Dios vive? ¿Cómo es que Dios hace nuestras vidas? Ahora él habla en la segunda parte y dice, ni el que ha jurado con engaño. A veces, humanamente podemos decir mentira es mentira. Y no existe mentira blanca ni existe media mentira. La mentira sigue siendo mentira y a Dios no le agrada. Ahora, él pronuncia estas palabras en reconocimiento que más de alguna vez él le falló a Dios, que más de alguna vez salieron palabras de engaño de sus labios, que más de alguna vez Dios lo tuvo que pesar, Dios tuvo que tratar con él y en algunas ocasiones Dios tuvo que usar la vara para corregir la vida de él, pero él una vez más reconoce que el labio que da engaño o que habla mentira es algo que a Dios no le agrada. Ahora, él sabe que está a punto de tomar un trono. Él está sentado probablemente meditando en todo el proceso. Y él dice, yo puedo dirigir a una nación, yo puedo ser un buen líder, pero si existe engaño en mis labios, ¿cómo me creerán el día de mañana? Yo puedo presentarme ante una nación, pero si en realidad le fallo a Dios en lo secreto, en lo público puede salir a la luz tarde o temprano. Son mis labios, él establece. Debe haber una alabanza hacia Dios, debe haber una rectitud hacia Dios, debe haber algo que en realidad cautive la mirada y el corazón de Dios para mi vida. Entonces, él no solamente está haciendo un recuento de lo que la grandeza que es de Dios,
de la santidad que debo de acercarme hacia el monte, hacia el santuario de Dios, pero Él establece también yo como persona, qué necesito en realidad para poder llegar hacia ese lugar. Ahora en el versículo 5, ahora Él establece que las personas en general que logran guardar sus labios del engaño, mantener un corazón puro, esos son los que obtienen la bendición de parte de Dios. Esos son los que Dios bendice. Aquella persona que correcta, honestamente, trata de vivir una vida recta delante de Dios, porque allí es donde Dios envía bendición. Acuérdense que Dios es el que pesa nuestras intenciones, Dios es el que pesa nuestros corazones, Dios es el que pesa nuestras vidas. Por lo tanto, buscar la bendición de Dios para nuestras vidas es algo esencial, algo necesario. Pero necesitamos reconocer ciertas cosas en nuestra vida para que Dios pueda bendecir y tratar en nuestra vida. Y regresando a lo anterior, si hay algo que no está bien delante de Dios, que Dios pueda quemarlo a través de su fuego para que nuestra vida esté recta delante de Dios. Luego no solo establece para Él, sino que también establece algo para su vida. Él dice: yo puedo servirle al Señor, pero ¿qué hay de mis generaciones? ¿Qué hay de mis hijos? ¿Qué hay de la tercera y cuarta generación que Dios establece o ha pedido o ha demandado, o Él también pide de parte de nosotros? Que nuestra bendición no solamente quede en nosotros, sino que Él está proyectando aún más allá todavía, y que la bendición que Él va a recibir a través de recibir el reino sea dada a sus hijos también. ¿Cuántos de nosotros en realidad no deseamos eso? Que nuestros hijos reciban la bendición también que nosotros hemos recibido. Por eso, amada iglesia, es necesario también de parte de nosotros constantemente declararle las bendiciones a ellos, constantemente orar por ellos. ¿Por qué? Porque es necesario que así como nosotros buscamos la bendición de Dios, que también ellos puedan continuar esta jornada y recibir bendición de parte de Dios. Nosotros los vemos ahorita, tal vez no vemos mucho futuro delante de ellos. Tal vez decimos, es que yo no veo en nuestro pensamiento que hay que estarlos empujando para ciertas cosas. Pero David estableció algo muy importante. Y él dice que la bendición de la generación de los que buscan, y luego ahí viene una pausa. Ya él estableció en realidad la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la necesidad, él como hombre, cómo debe presentarse delante de Dios, y ahora también él establece la bendición que debe de darle a sus hijos. Ahí es donde empieza el capítulo 6 de segunda de Samuel. La pregunta de él fue y dijo: bueno, ya he establecido lo que Dios quiere o desea para mi vida. Tengo un reino en el cual voy a empezar a gobernar. Yo no sé qué emoción han de sentir los presidentes cuando son electos, pero imagino que va a ser una emoción bastante grande el tener la oportunidad de dirigir una nación. Entonces él está a esa parte humana, podemos decir que él está listo para celebrar. Él es llevado hacia el palacio, él es sentado como rey. Ahora él está observando que todo el pueblo, lo que él diga, lo que decía el rey en aquel entonces, todo el pueblo tenía que hacerlo. Pero él notó algo no estaba correcto, sentado él ya en el trono, y dijo: algo falta en este lugar. Siento un vacío aquí. Tengo el reinado en mis manos. Dios ha entregado finalmente a los enemigos en mis manos. Dios ha permitido que pueda reunir las 12 tribus del norte y del sur. Estoy frente a Jerusalén, la ciudad de Dios. Estoy en el palacio. Veo a los sacerdotes, pero algo falta en este lugar. Dios le había entregado el reino entero, pero él no quería el reino entero si algo no estaba cerca de él, porque para él el dirigir la nación de Israel, probablemente como hombre de guerra que era, él podía hacerlo. Como hombre que Dios lo había preparado para librar batallas, podía hacerlo. Incluso su nombre era famoso, no solamente en Jerusalén, en los alrededores, y aún en Palestina, los filisteos, donde él había derrotado al famoso Goliat. Su fama
había abarcado muchos lugares, pero ahora Él se sienta en el trono y sentado en esa majestad, podemos decir, con su corona, su capa real, dijo, algo falta en este lugar. Algo falta. Nosotros podemos alcanzar muchas cosas en la vida, amada iglesia. Pero si algo nos falta, que es la presencia de Dios, yo creo que de nada sirve lo que logremos alcanzar. Podremos alcanzar títulos, podemos alcanzar grandes logros hablando humanamente. La gente nos puede reconocer, tal vez en la calle o en algún lugar. Pero si no tenemos algo esencial en nuestras vidas, viene a ser, como dijo Pablo, como címbalo que reteñimos, nada más que sacamos sonido. No hay nada, una esencia en realidad que se derrame en nuestras vidas. Y de ahí, la segunda parte de este capítulo es una escena impresionante. Porque no solamente Él está sentado, sino que Él dice, aquí falta algo en realidad. A ver si me ponen el video. Y entonces yo quiero que vea esta escena que fue basada en un exégesis de este pasaje bíblico.
escena que sucedió en el capítulo 24, cuando él se da cuenta que faltaba algo y era el arca del pacto. ¿Qué significaba para, en realidad, David el arca del pacto? Para él significaba la misma presencia de Dios. Usted lo lee en el libro de Éxodo. Y ahí en adelante era como Dios se comunicaba con el pueblo. Una vez al año se preparaba un sacrificio para que Dios descendiera. Adentro del arca del pacto habían 3 elementos necesarios que era testimonio de lo que Dios había hecho. Uno era el maná que había descendido del desierto. 2 era la vara de Aarón que había florecido, aún había sido cuando había sido cortada. Y 3 estaban las leyes de las tablas del pacto, o sea, los primeros que Dios le entregó a Moisés. Ahí estaban como símbolo de la presencia de Dios. Y cuando hacían el sacrificio en el Antiguo Testamento, el sacerdote se preparaba un año para poder entrar al lugar santísimo y hacer un sacrificio. Todo el pueblo estaba alrededor, todos estaban a la expectativa. ¿Qué era lo que iba a suceder? El sacerdote tenía que hacerlo de acuerdo como estaba escrito que tenía que hacer. Incluso en su vestidura, dice la escritura que llevaba unas campanitas que eran las que hacían bulla. En dado caso que el sacerdote no hiciera como estaba establecido o algo había en su vida, la misma presencia de Dios lo podía matar ahí adentro. Estaba amarrado con un lazo. Por si eso sucedía, nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces tenían que sacarlo. Él, después de hacer el sacrificio, él rociaba la sangre encima de esto que se llama el propiciatorio. Y el propiciatorio entraba, y cuando él derramaba la sangre, dice la escritura que una nube de humo descendía hasta los cielos. Era en señal que Dios había aceptado el sacrificio. Y al haber aceptado el sacrificio, cuando el sacerdote salía a la parte de afuera y proclamaba que Dios había aceptado el perdón de los pecados de la nación, todo el pueblo se regocijaba. Para David, el arca del pacto significaba la misma presencia de Dios. Por eso él, sentado en el trono, dijo: ¿de qué me sirve tener el reino? ¿De qué me sirve ser famoso allá afuera? ¿De qué me sirve haber unificado las 12 tribus si no tengo la presencia de Dios? Digo, yo no quiero este reino, yo no quiero esta posición, porque la presencia de Dios, hermano, es lo que florece en nuestra vida, es lo que da bendición a nuestra vida, es lo que nos ayuda a entender que la santidad de Dios la establece y lo pide para cada uno de nosotros. Por eso él empieza en el versículo que sigue. Él hace una pregunta primero, y él, antes de que entrara el arca del pacto, dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Él no dijo solamente el portón levante, no, que todo el universo abra las puertas, porque la misma presencia de Dios no puede caber en ningún lugar. A veces nosotros, hermanos, tratando de descifrar esta palabra, lo que es la presencia o la gloria de Jehová, se usa una palabra en hebreo que es la Shekinah, y la Shekinah no tiene traducción literal. Simplemente la palabra Shekinah significa peso, lo que significa que el peso, la gloria de Jehová, no hay ser humano que la pueda aguantar en realidad. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios, al descender, es tan fuerte que dice la escritura que el Sinaí tembló como una gelatina cuando la presencia misma de Dios descendió a ese lugar. Entonces David se da cuenta que el reino sin la presencia de Dios de nada sirve. Ser cristiano y no tener la presencia de Dios, estamos jugando simplemente a una religiosidad. La presencia de Dios es la que nos empuja a nosotros, la que nos habla, la que nos convierte en realidad, la que quita el engaño de nuestros labios, la que crea un corazón limpio dentro de nosotros. Por eso él dice: alzado puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Hablando reverencia,
que el cielo no puede contener la misma presencia de Dios. Y luego él continúa diciendo en el versículo: ¿quién es este Rey de gloria? En aquel entonces, cuando entraba algún rey a alguna ciudad, siempre había un tipo portero, un atalaya en la parte de arriba. El rey tocaba la puerta, o el que deseaba entrar, y el que estaba arriba preguntaba: ¿quién desea entrar abajo? Esa es la pregunta que él hace, como diciendo: ¿quién es el que quiere entrar? David vuelve a contestar, dice: Jehová de los ejércitos, Él es el que desea entrar a esta ciudad. Por eso tiene que abrir no solamente estas puertas, sino aún las puertas eternas, aquellos lugares que todavía no conocemos, donde la presencia de Dios también se mueve en medio de un universo. David notó algo especial. Y él sabía que la misma presencia de Dios también iba a ayudarle a vivir de acuerdo al propósito que Dios deseaba para su vida. Entonces, la pregunta para nosotros también sigue siendo todavía en realidad: ¿será que la presencia de Dios se ha apoderado de nosotros? ¿Será que la presencia de Dios vive todavía dentro de nosotros? ¿Será que cuando estamos en nuestro devocional decimos las mismas palabras: alzado puertas eternas, y que pase el Rey de gloria? ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se apodere de nosotros. El arca del pacto significó mucho para la nación de Israel, especialmente para la vida de David. Él sabía que sin el arca, que sin la misma presencia de Dios, nada podía salirle bien. Él necesitaba siempre la adoración hacia Dios. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de alabanza, de oración continuamente. Es más, a él nadie le dijo nada, pero él en su corazón, él decidió hacer los músicos dentro del templo. Él organizó la alabanza, la adoración, restauró nuevamente el sacrificio, pero antes tuvo que traerla de un lugar, en la casa de un hombre que Dios estaba bendiciendo, porque el arca, si usted recuerda, había sido robada. Cuando Elí no hizo lo recto delante de Dios, vinieron y se robaron el arca y se la llevaron los filisteos. Allá en aquel lugar donde estuvo cautiva, dice la escritura que los dioses de ellos se caían, se desmoronaban. Y ellos no sabían lo que estaba pasando, porque no se habían dado cuenta que Jehová de los ejércitos era más y sigue siendo más poderoso que cualquier Dios que exista allá afuera en la humanidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que los filisteos dijeron: algo está sucediendo. Pusieron el arca en una carreta y que agarrara su rumbo. Y llegó a la casa de un hombre. Y dice la escritura que a David le fueron a decir: el arca está en la casa de un hombre y Dios lo está bendiciendo grandemente. Entonces él preparó el camino para que pudiera llegar el arca de donde estaba, en la casa de este hombre, hacia Jerusalén. Usted lee la escritura, la historia del tiempo no me alcanza. Dice que en el trayecto caminaban unos pasos y David daba sacrificio delante de Dios. Caminaban otros pasos y David volvía a dar sacrificio. Su corazón estaba ensanchado de alegría al saber que tenía la presencia de Dios. Y daban otros pasos y volvía a hacer sacrificio delante de Dios, hasta que llegó a las puertas de Jerusalén, contento, alegre, porque ahora sí tenía la presencia de Dios. Ahora empieza la escena que vimos. Mire, amada iglesia, yo me crié en la montaña de Shela, allá donde es un pedacito del cielo, allá donde yo emaná, ahí me crié yo. ¿Sabe que noté algo? Nuestra iglesia era bautista, muy estricta en muchas áreas, y eso me ayudó y me formó a mí bastante. Pero algo noté yo, que cuando la presencia de Dios descendía, amada iglesia,
Yo lo vi con mis ojos, al pueblo danzando en la iglesia. Y yo me quedaba asustado porque no sabía lo que estaba sucediendo. A veces le preguntaba yo a mi mamá después del servicio: mamá, ¿qué pasó? Mi esposa la conoció, mi mamá fue bautista de los bautistas. Hueso colorado, como decimos. Que ella no aceptaba lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ella no lo aceptaba, decía: eso no existe. Pero Dios le demostró a ella antes que regresara a Guatemala, antes de morir, que Dios existe y Él hace lo que Él desea hacer, como Él desea hacerlo. Amén. Y mi mamá tuvo la experiencia de tener ese bautismo del Espíritu Santo en su vida. Y entonces me di cuenta que lo que ella había pasado hace años atrás en la iglesia, cuando Dios desciende en la vida de una persona, no podemos poner a Dios en una cajita y decirle: Dios, solo aquí en este círculo te puedes mover. Dios habita. Esto es, hermanos, un edificio, pero somos nosotros los que atraemos la presencia de Dios. Somos nosotros, hermanos, los que movemos la mano de Dios a través de nuestra alabanza, nuestra adoración, el mensaje, nuestro servicio. De muchas formas atraemos la presencia de Dios. Y el pueblo se dio cuenta que cuando Dios desciende y habita, dice que David danzó. Su esposa lo vio de lejos, dice que lo criticó por lo que estaba haciendo. Lea la escritura, y la escritura dice que Dios castigó a su esposa y la hizo estéril por haber criticado a David de la forma en que él estaba danzando delante de Dios. No podemos encerrar a Dios en una caja. No podemos decirle: Señor, solamente este es tu perímetro, de ahí no te puedo sacar, de ahí no puedes salir, hermano. Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Dios es más poderoso de lo que nos imaginamos. Dios es más misericordioso de lo que nos imaginamos. Que cuando Dios decide hacer algo, no hay hombre ni mujer que pueda detenerlo. Porque en el plan divino de Dios llevará a cabo su voluntad, no mi voluntad, no mi deseo, sino lo que Dios ha establecido para su amada iglesia. Y David entendió esto. Dijo: ¿de qué me sirve tener 4 paredes? ¿De qué me sirve tener una silla? ¿De qué me sirve tener una corona? ¿De qué me sirve tener una capa si no tengo la presencia de Dios? Nada soy y nada valgo. Los puestos, hermanos, son simplemente responsabilidades que Dios nos da a nosotros para que lo hagamos con excelencia, para que lo hagamos de acuerdo al propósito de Dios. Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios y Dios demandará de cada uno de nosotros lo que entregó en nuestras manos, para ver hasta dónde en realidad hemos permitido, si la presencia de Dios habitó aún en lo que yo hago para glorificar su nombre. David tuvo esa experiencia tan hermosa. I wish I could have been there. Yo creo que hubiera danzado al lado de él también. Es algo que uno no se puede resistir, hermano. Cuando usted siente la presencia de Dios en su corazón, es algo que desciende a su vida. Es algo que Dios le muestra a usted. Es algo que Dios se glorifica a través de su presencia para su vida. Es donde Dios hace cambios, donde usted se ve ante un espejo que es la palabra de Dios y dice: verdaderamente yo necesito un lavamiento de parte de Dios en mi vida, necesito una visitación de parte de Dios. Y David se dio cuenta de eso, que al nomás haber entrado el arca, él estableció la alabanza, estableció la adoración. Todo lo que empezó a hacer de ahí en adelante lo trajo con el propósito de bendecir el nombre de Dios. Amén. Amada iglesia, los pasajes que están escritos en las Sagradas Escrituras no están ahí por debajo. Están porque Dios desea enseñarnos algo. Están porque Dios desea que nosotros conozcamos el plan divino de Dios para nuestras vidas. Y las escenas como el Salmo 24 que leímos están escritas en ese aliento de Dios que es la palabra de Él, con el propósito que nosotros, hermanos, tengamos la oportunidad de ver y reflexionar y darnos cuenta que Dios todavía desciende y se mueve dentro de su pueblo,
Que Dios todavía toca y visita nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. La presencia de Dios tenemos que sentirla, amada iglesia. Porque al sentirla, pensaremos más de una vez en realidad qué estamos haciendo con nuestra vida. Termina el pasaje diciendo, la pregunta para muchos es, ¿quién es este Rey de Gloria? Y él mismo responde, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Usted ha pasado etapas y batallas en su vida. Algunas batallas las hemos perdido, otras las hemos ganado a nuestra vista. Y en cada una de ellas, yo le aseguro que hemos visto la mano de Dios. En cada una de ellas podemos decir, repetir las palabras del salmista David, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. En otras palabras, nosotros por más que luchemos humano físicamente, nunca alcanzaremos en realidad a ganar ni siquiera una batalla, ni siquiera nada. Simplemente a través de la presencia de Dios que nos dirige, va a ser la única forma, amada iglesia, que nosotros vamos a ganar esas batallas. Incline su rostro en esta tarde. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Y te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida a través de esta palabra. Yo no he quitado ni he aumentado lo que hay en ella, porque tú me demandarás a mí un día en la eternidad. Yo simplemente he sido un instrumento en tus manos. Que entendamos, Señor, que la presencia tuya es muy indispensable para nuestra vida. Que sin tu presencia, Señor, podemos sentir que nuestros huesos se secan. Sin tu presencia podemos sentir que no vale la pena muchas veces ni vivir. Sin tu presencia, todos los logros humanos que alcancemos, nunca encontraremos una satisfacción a nuestras vidas. Sin tu presencia, Señor, nos moriríamos. A través de este pasaje, David se dio cuenta que alcanzó el logro más grande que un ser humano puede alcanzar: dirigir a una nación, ser un rey. Pero él estableció también algo: ¿de qué me sirve tener un reino si no tengo tu presencia? ¿De qué me sirve estar sentado en un trono si no tengo tu presencia? Que nosotros podamos, Señor, reflexionar en eso y decir lo mismo. ¿De qué me sirven los logros si no te tengo a ti? ¿De qué me sirve tener cosas materiales si no te tengo a ti? Que a través de este pasaje, Dios mío, que hemos estudiado, podamos, Señor, traer a conciencia nuestras vidas y darnos cuenta, Señor, que tú habitas en medio de aquel que desea sentir tu presencia verdaderamente. Que tú habitas en medio de aquel que dice: aquí estoy. Yo quiero sentir tu presencia. Ayúdanos, Señor, todos los días de nuestra vida. Y que podamos, Señor, servirte a ti en espíritu y en verdad. Y que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.